Van Magal, conocida en español como Nacida para volar, es un cortometraje tamil dirigido por Gautam Vasudev Menon y hace parte de una película de 4 historias llamada Pava Kandigal, que traduce literalmente al español como Malas Historias, donde se muestra lo que la sociedad hace o empuja a hacer a las personas para limpiar el honor familiar, ignorando la ética y tomando incluso comportamientos antinaturales. Empezamos viendo un pueblo tradicional de India. Aquí vemos una familia conformada por un padre, una madre, 2 niñas y un hijo adolescente. La familia vive en la clase media. Son personas con valores y tranquilas, viviendo su vida normalmente. La familia siempre hace viajes a un descampado donde hay un pequeño templo. Es un terreno rocoso. Al parecer van allí desde hace mucho, como costumbre familiar, para orar y disfrutar en familia. Un día en las clases de danza, a las que asisten las 2 niñas de la familia, la hermana mayor se siente mal y la maestra llama a la madre. El motivo es que la niña llamada Vaidehi le ha llegado su primera menstruación. En la noche le hacen la ceremonia típica de las familias hindúes a la chica para celebrar su paso de niña a mujer. La madre le explica a su hija mayor cómo debe hacer las cosas de ahora en adelante cuando esté en sus días, y duerme con las 2 niñas en la noche. Les dice que el cuerpo es nuestro templo y que debemos cuidarlo y decidir bien sobre él. Al otro día la niña grande no va a las clases de danza, por lo que a las clases solo asiste la niña pequeña llamada Pujali. Cuando sale, no ve a su hermano, quien es el que la recoge, por lo que se asoma a unos cuantos pasos y aquí una van con unos sujetos la raptan, la llevan con el jefe y este les dice que no es la que él quería, ya que esperaba a Vaidehi, la que entró a la pubertad. Sin embargo, esto no lo detiene y abusa de la pequeña. La madre ve que su niña no llega y empieza a llamar a su hijo. Luego al colegio, se reúne con el padre y el hijo. Este les dice que no pudo ir temprano por Pujali. Estando fuera en la calle, ven a la pequeña muy extraña y desconcertada caminando. La madre enseguida se da cuenta de que algo horrible le hicieron. Van a la casa y la pequeña les cuenta todo. El hermano se siente muy culpable y los padres quedan devastados. El padre quiere poner la denuncia y el hermano también, pero la madre se niega, ya que expondrán a su hija al escarnio y rechazo de la sociedad. Y a la final, como siempre, la policía no le hará nada a los culpables. La madre baña a la niña a cada rato con mucha frustración. La señora pide permiso para que su hija esté en casa unos días. Luego llegan su cuñada y una vecina a preguntar qué sucedió y a cuál de las hijas fue, ya que hay muchos rumores en el pueblo y están preocupados. Ella enojada dice que fue Pujali, quien fue a comer helado y se desmayó, y fue solo eso. La cuñada insiste que habían unos chicos de la facultad del hijo mayor que molestaban a Vaidehi, pero la madre se enfada y las hace retirar. El hermano de Pujali se siente muy mal y le dice a su mejor amigo que quiere venganza. La niña se siente rara y la familia trata de actuar normal para que ella no se sienta peor, aunque para ellos es difícil todo. Los padres hablan y el hijo llega y les dice que tienen un sospechoso. Dice que es alguien mayor de la facultad. Se llama Daneshekar y vive cerca de ellos. Sabe que es él porque le encontró el celular perdido en su bolso. Él dice que vayan a la policía a denunciarlo, pero le dicen que no. Al día siguiente los padres y las 2 niñas van al descampado a orar y a despejar un poco la mente. Pero la madre aquí tiene un extraño pensamiento sobre arrojar a su hija por el precipicio, para que no sufra por su honor. Mientras, en la ciudad, el hermano de Pujali con sus amigos atrapan al culpable. Este les dice que lo siente, pero el chico con una navaja y con ayuda de sus amigos le bajan el pantalón y le cortan su miembro. La madre vuelve en sí y se arrepiente de pensar en hacerle daño a su hija, ya que no tiene la culpa de nada. Regresan a la casa y continúan con sus vidas y apoyándose como familia para que Pujali cumpla los sueños que siempre ha tenido. Así termina esta historia. El acto antinatural en esta historia es claramente el pensamiento de la madre de terminar con la vida de su pequeña. También un error, pienso yo, no haber denunciado el abuso, aunque también vimos que el abusador venía de familia más adinerada que ellos y posiblemente pagando sobornos nada pasaría a mayores. Y como vemos, aunque nadie de sus allegados se enteró de lo sucedido, la madre sintió el terror de lo que podría pasar a su hija si las personas se enteraban, imaginando que más allá de juzgar al abusador, juzgaría
juzgarían a la familia por el descuido y le pondrían a su hija una etiqueta de por vida como víctima de un abuso, incluso pudiendo ser difícil casarla en el futuro debido a esto. La sociedad es dura, aunque en varios lugares de India estos abusadores reciben el castigo por parte de la comunidad, incluso les quitan la vida a los depredadores y la ley no interviene, ya que consideran que tienen el derecho de hacer justicia por mano propia, especialmente si se trata de víctimas menores de edad. Y así termina esta primera historia de la antología de Actos por Honor. Espero que hayan disfrutado. Adiós.